La mecánica que habían despedido el viernes regresó de madrugada y encontró el gigantesco Oshkosh, abandonado desde hacía 8 años, inutilizado por una falla imposible, según los ingenieros. «Claro, una mujer no va a entender este monstruo», se burlaban, pero cuando ella abrió el sistema y vio el detalle que nadie quiso ver, entendió que no era una simple avería. Y lo que decidió hacer esa mañana puso a temblar a toda la minera. Suscríbete al canal, mi querido amigo mexicano, y cuéntame aquí abajo, ¿cuál es el vehículo más imponente que te gustaría ver volver a la vida? ¿Un camión de bomberos, un tráiler o una máquina minera? Quiero leerte. Hay papeles que no necesitan ser leídos 2 veces, que con una sola mirada ya te dicen todo lo que necesitas saber, y lo que necesitas saber es que alguien tomó una decisión sobre tu vida en el tiempo que tarda un café en enfriarse. El de Valentina Osorto tenía una mancha en la esquina superior izquierda, café seguramente, porque hasta en eso Fermín Castillo era descuidado, y 8 líneas impresas en tipografía, tamaño 12, que sumadas representaban 12 años de trabajo, 12 años de levantarse antes del amanecer, 12 años de conocer cada tornillo, cada chicote, cada queja de cada motor en ese complejo, rescindidos sin causa mayor mediante pago de beneficios de ley más un mes de gratificación. Castillo lo había dejado sobre la bancada de la oficina a las 3 de la tarde de un viernes, sin preámbulo, sin explicación más allá de decisión de la dirección, y había salido por la puerta antes de que ella pudiera siquiera levantar la vista del documento. Valentina se quedó sola 40 minutos. Sentada en el banco de metal, al lado de la bancada, mirando ese papel sin volver a leerlo, porque no había nada en esas 8 líneas que todavía necesitara entender. Todo estaba clarísimo. Después agarró su chamarra, apagó la luz, cerró la puerta con llave y se fue a su casa cargando ese silencio particular que no es tristeza todavía, sino algo anterior a la tristeza. Algo más frío y más quieto, como el momento antes de que un motor que lleva años funcionando dé el último giro y se detenga. Pero a las 5:42 de la mañana del sábado siguiente, Valentina Osorto estaba de vuelta. No había nadie en la minera Dorado del Sur a esa hora. El vigilante del turno de madrugada había firmado su salida a las 5 y el relevo llegaría a las 7. Valentina conocía ese intervalo de memoria, porque durante 3 años había trabajado en ese horario, cuando la empresa todavía hacía mantenimiento preventivo en turno nocturno, antes de que Castillo recortara el presupuesto y transfiriera todo a contratistas externos que hacían el trabajo más barato, documentaban menos y preguntaban todavía menos. Entró por el acceso lateral con la copia de la llave que había olvidado devolver o que había decidido no devolver, dependiendo de cómo uno quisiera ver esa distinción, y caminó directo al galpón 2 sin encender ninguna luz del patio, guiándose por la memoria de un espacio que conocía como se conoce la cocina de la propia casa, a ciegas, con los pasos exactos, sin tropezar con nada. El galpón 2 olía a lo mismo de siempre: aceite viejo, polvo mineral, el rastro metálico y seco que dejan los motores que llevan mucho tiempo sin correr. Y ahí estaba él, en el mismo rincón de siempre, apoyado contra la pared del fondo con las llantas delanteras desinfladas y un sello de interdicción técnica pegado en el parabrisas que el tiempo había desteñido de rojo vivo a un rosa tan pálido que casi parecía que nunca había sido otra cosa. El Oshkosh HB46. 8 años parado en ese rincón como si fuera un mueble, como si nunca hubiera sido otra cosa que decoración de galpón. Valentina lo miró un momento desde la entrada. No con nostalgia, exactamente,
sino con esa mezcla de reconocimiento y urgencia que siente alguien que lleva años sabiendo que tiene razón sobre algo y finalmente, en las circunstancias más extrañas, tiene la oportunidad de demostrarlo sin que nadie se lo haya pedido y sin que nadie se lo pueda impedir. El Oshkosh HB-46 era un vehículo de combate a incendios de infraestructura clasificación ARFF, Aircraft Rescue and Firefighting, fabricado originalmente para operación en aeropuertos y bases de extracción, capacidad de 11.000 litros de agua, sistema de espuma clase B integrado, bomba de alta presión Waterhouse con gasto de 4.000 litros por minuto. La minera lo había adquirido en un remate de equipos del Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo. Lo había operado poco más de 2 años para respuesta a emergencias en el patio de combustible de la planta principal y lo había detenido por decisión técnica documentada como falla en el sistema hidráulico de accionamiento de la bomba principal, reparación económicamente inviable dado el costo de importación de componentes. Valentina había leído ese dictamen 3 días después de ser contratada. Tenía 26 años en ese momento, un título técnico en mecánica diésel del CONALEP de Hermosillo, 4 años de experiencia en taller de vehículos pesados y la costumbre, heredada de su papá que había sido maestro mecánico en Sonora durante 30 años, de no confiar en ningún diagnóstico que saltara directo a la conclusión más cara sin haber pasado primero por la más simple. Desde el primer párrafo de aquel dictamen, había pensado que alguien había confundido el síntoma con la causa. Había pedido autorización para revisar el vehículo en sus primeras semanas. Castillo le había dicho que no era prioridad. Había pedido de nuevo 6 meses después. La respuesta había sido la misma, con el mismo tono aburrido con que ese hombre respondía todo lo que le parecía irrelevante, que era prácticamente todo lo que venía de ella. Después de 2 años, había dejado de pedir, porque había entendido algo que en ese entonces le había costado trabajo aceptar. El HB-46 parado no molestaba a nadie en la empresa. Al contrario, había una línea en el reporte de activos inmovilizados que sugería que el vehículo, fuera de servicio, servía como justificación para mantener un contrato con una empresa tercerizada de respuesta a emergencias que cobraba una cantidad mensual considerable por los servicios que el HB-46 habría prestado de forma gratuita si hubiera estado funcionando. Guardó eso en un cajón de la cabeza por 10 años. Siguió trabajando, siguió haciendo su trabajo mejor que nadie, con la minucia silenciosa de quien sabe que la única respuesta real a quien te subestima es que el motor encienda y que encienda bien. Hasta el viernes anterior. Se puso el casco, ajustó la linterna en la abrazadera lateral y abrió el compartimento de acceso al sistema hidráulico por el panel derecho. Dentro olía a hule viejo y a fluido hidráulico que llevaba demasiado tiempo quieto, ese olor denso y un poco dulzón que tienen los sistemas que no han circulado en años. Conectó el manómetro en el puerto de prueba del circuito y accionó el solenoide manualmente con el probador de componentes. La presión subió limpia hasta 190 bar y se sostuvo. La bomba hidráulica estaba funcional. Siguió el arnés eléctrico del solenoide de la válvula direccional con el multímetro en modo continuidad, tramo por tramo, conector por conector, con la paciencia metódica que su papá le había enseñado. Nunca saltes, nunca adivines. Sigue el hilo hasta que el hilo te diga la verdad. Y el hilo habló. Circuito abierto. Un segmento de 40 centímetros entre el conector del tablero de control de la cabina y el terminal del solenoide, que pasaba por dentro de una canaleta plástica fijada en la estructura interna del compartimento. Abrió la canaleta con el desarmador de punta plana, y ahí estaba, el cable partido. No partido por fatiga mecánica, no partido por vibración, partido en un punto único, limpio,
con los extremos ligeramente separados dentro de la aislación intacta, exactamente como ocurre cuando un cable de cobre multifilamento es sometido a un torque de torsión deliberado hasta que los filamentos internos se rompen sin rasgar la cubierta exterior, una falla invisible por fuera, absoluta por dentro. Valentina se quedó quieta con el multímetro en la mano durante un momento que se sintió más largo de lo que fue. El vehículo llevaba 8 años parado por un cable de cobre que costaba menos que un café, y durante 8 años la empresa había pagado mes a mes por un servicio de emergencias tercerizado que no tendría ninguna razón de existir si ese cable hubiera estado conectado. La reparación real eran 20 minutos de trabajo, una soldadura, un termo encogible y saber dónde buscar, nada más. Sacó el celular y empezó a fotografiar con la calma metódica de alguien que ya tomó su decisión antes de terminar de pensar en ella. El cable partido dentro de la canaleta, los terminales del solenoide con los valores de resistencia visibles en el multímetro, la presión sostenida en el manómetro, el tablero de control de la cabina con el diagrama eléctrico abierto a un lado como referencia. Después se quedó mirando las fotos en la galería y pensando en lo que esas imágenes representaban más allá de un diagnóstico técnico, porque había algo más en ese galpón que un vehículo mal diagnosticado. Había 8 años de pagos a una empresa tercerizada. Había un dictamen técnico que alguien había firmado sin hacer el diagnóstico eléctrico básico, o después de haber hecho algo mucho peor que no hacerlo. Había una planta de procesamiento a 300 metros, con 240 trabajadores, que en menos de una hora empezarían a llegar por el portón principal. Había un patio de combustible con capacidad para 300.000 litros de diésel y gasolina de aviación. Y había un tiempo de respuesta contratado de 22 minutos desde el momento del aviso hasta la llegada del equipo de emergencias, que era exactamente el tiempo que tardaba en convertirse una fuga en un desastre cuando no había nadie cerca con agua y espuma suficiente para contenerla. El sol de Zulia empezaba a entrar por las rendijas del galpón en líneas oblicuas que iluminaban el polvo suspendido en el aire quieto. El reloj del celular marcaba las 6:18. Valentina Osorto miró el cable partido. Después miró la bolsa de herramientas. Después miró las fotos en la pantalla del celular. Y entendió, con la claridad tranquila de quien lleva 12 años haciendo su trabajo con honestidad, que lo que tenía en las manos no era solo un diagnóstico, era una decisión, y que esa decisión iba a costarle algo de cualquier manera que la tomara. 20 minutos, eso era todo lo que separaba ese vehículo de estar operativo. 20 minutos de trabajo honesto, un tramo de cable de cobre calibre 16, una soldadura de estaño y un pedazo de termo encogible azul de 3 milímetros. Valentina lo sabía con la precisión de quien ha pasado 12 años resolviendo problemas que otros declararon irresolubles. Y esa certeza era al mismo tiempo la cosa más sencilla y la más complicada de todo lo que le había pasado en los últimos 16 horas. Porque reparar ese cable significaba varias cosas al mismo tiempo. Significaba que el HB46 volvía a estar operativo. Significaba que 240 trabajadores tendrían respuesta real a una emergencia en lugar de 22 minutos de espera con los dedos cruzados. Pero también significaba que ella, Valentina Osorto, mecánica recién despedida de la minera Dorado del Sur, había entrado sin autorización a las instalaciones con una llave que no había devuelto. Había manipulado un activo de la empresa durante su baja. Y había descubierto evidencia de algo que todavía no sabía exactamente cómo nombrar, pero que se sentía sucio con la misma claridad con que se siente cuando uno mete la mano en un motor y encuentra algo que no debería estar ahí.
Abrió la bolsa de herramientas sobre el piso de concreto del galpón y empezó a sacar lo que necesitaba con movimientos precisos y silenciosos. El cautín, el estaño, el termoencogible, la navaja para pelar el cable, la cinta de aislar como respaldo. Sus manos trabajaban solas mientras su cabeza seguía dando vueltas en otra parte, revisando cada ángulo de la situación como revisaría un circuito eléctrico, buscando el punto donde la lógica se interrumpía y empezaba otra cosa. El dictamen técnico que había dejado al HB46 fuera de servicio había sido firmado por un ingeniero de nombre Rodolfo Escamilla, contratista externo que había prestado servicios de diagnóstico a la minera en 3 ocasiones distintas durante los primeros 2 años de operación del vehículo. Valentina había visto ese nombre en varios documentos a lo largo de los años, siempre asociado a diagnósticos que concluían en recomendaciones de reparaciones costosas o en declaraciones de inviabilidad económica. Nunca había podido probar nada, porque nunca había tenido acceso directo a los equipos que Escamilla había dictaminado. Pero recordaba haber pensado, cada vez que veía ese nombre en un papel, que había algo demasiado consistente en la dirección de sus conclusiones. Los diagnósticos de Escamilla siempre apuntaban a lo más caro, siempre concluían en lo más conveniente para alguien que no era la empresa ni los trabajadores. Peló los 2 extremos del cable con la navaja, 4 centímetros de aislación en cada punta, y examinó los filamentos de cobre bajo la luz de la linterna. Limpios, sin oxidación significativa, sin daño por calor, sin rastro de cortocircuito. El cable había sido partido antes de que el vehículo presentara cualquier otro síntoma de desgaste. Lo habían partido primero. Después habían escrito el diagnóstico. Pasó el termoencogible por uno de los extremos, juntó los filamentos con cuidado de mantener la orientación correcta y aplicó el estaño con el cautín en 2 pasadas limpias, dejando que el calor fluyera sin forzarlo, exactamente como su papá le había enseñado cuando ella tenía 9 años, y él le había puesto un cautín en la mano por primera vez, diciéndole que soldar era como hablar con alguien que no quiere escuchar. Hay que ser paciente, aplicar el calor en el lugar correcto y esperar a que la cosa decida cooperar por sí sola. Corrió el termoencogible sobre la unión y lo contrajo con el encendedor hasta que quedó firme y parejo. Probó la continuidad con el multímetro, circuito cerrado, resistencia dentro de tolerancia. Listo. Reconectó el conector del tablero de control. Cerró la canaleta plástica con los clips originales y activó el solenoide de la válvula direccional desde el panel de la cabina. Escuchó el clic limpio y seco del componente respondiendo. Ese sonido pequeño y definitivo que tiene la satisfacción de las cosas que funcionan como deben funcionar. Verificó la presión hidráulica en el manómetro. 188 bar, estable, sin caída. El sistema de accionamiento de la bomba principal estaba operativo, y entonces se detuvo, porque había algo más que no cuadraba, y Valentina Osorto era el tipo de persona que no puede dejar pasar las cosas que no cuadran aunque nadie se lo pida, aunque le cueste más trabajo y aunque a veces, como en este momento, en este galpón, a esta hora de la mañana, hubiera sido mucho más fácil no mirar. El nivel del agente espumante en el tanque auxiliar estaba bajo, no vacío, pero significativamente por debajo del mínimo operativo recomendado para el tipo de intervención para la que el HB46 había sido diseñado. Eso por sí solo podía explicarse por 8 años de evaporación y degradación del concentrado, que era natural en un sistema que no había circulado. Pero junto al tanque bajo había otra cosa, una válvula de drenaje en el circuito de espuma que estaba en posición abierta, no parcialmente abierta, completamente abierta, con el seguro de posición fijo en el tope de apertura, como si alguien la hubiera girado con intención y la hubiera dejado así.
Una válvula de drenaje abierta en un circuito de espuma que lleva años sin uso no pierde contenido por evaporación. Lo pierde por drenaje, continuo, silencioso, invisible desde fuera del compartimento. Alguien había abierto esa válvula, y dado el estado del resto del sistema, que mostraba deterioro por tiempo, pero no por uso ni manipulación reciente, esa válvula había sido abierta hace mucho tiempo. Probablemente al mismo tiempo que alguien partía un cable de cobre dentro de una canaleta plástica de difícil acceso. Valentina cerró la válvula de drenaje con la mano derecha y se quedó quieta un momento con la palma apoyada sobre el metal frío del compartimento. Estaba pensando en Fermín Castillo, estaba pensando en Rodolfo Escamilla, estaba pensando en el contrato con la empresa tercerizada de emergencias que llevaba 8 años renovándose puntualmente cada 12 meses, a un costo que había ido incrementándose en un porcentaje discreto, pero constante con cada renovación, como si alguien supiera exactamente cuánto podía subir sin que nadie lo cuestionara demasiado. Estaba pensando en cuánto dinero representaban 8 años de ese contrato y en quién, además de la empresa contratada, podría haber tenido interés en que ese contrato existiera y se mantuviera. Sacó el celular y fotografió la válvula de drenaje en posición cerrada, luego la marcó con un pedazo de cinta de aislar roja para documentar su posición original. Fotografió el nivel del tanque de agente espumante con la escala de medición visible. Fotografió el interior del compartimento de espuma con la linterna apuntando directamente a los componentes del circuito. Después, abrió la aplicación de notas del celular y empezó a escribir con el mismo orden metódico con que habría llenado un reporte técnico, porque si había algo que 12 años de trabajo en mantenimiento le habían enseñado, era que los detalles que no se documentan en el momento desaparecen después, o peor, se vuelven cuestionables cuando alguien con más poder que uno decide que nunca existieron. Mientras escribía, escuchó algo, un sonido afuera del galpón, hacia el lado del acceso principal, que podría haber sido el viento moviendo la lámina del techo, o podría haber sido otra cosa. Se quedó completamente quieta durante 15 segundos, con el celular en la mano y la linterna apagada, escuchando, nada más. El galpón volvió a estar en silencio excepto por el rumor distante del equipo de ventilación de la planta que empezaba a arrancar en algún punto del complejo, señal de que el turno diurno se estaba preparando. Eran las 6:51. Tenía 9 minutos antes de que el vigilante del relevo llegara al portón principal. Terminó las notas. Guardó todo en una carpeta que ya existía en su celular bajo el nombre de archivo Mantenimiento Preventivo HB46. Una carpeta que llevaba años ahí, alimentada con esquemas, manuales descargados de foros técnicos, fotografías tomadas desde la distancia durante rondas de inspección de otros equipos cuando pasaba cerca del Galpón 2 y aprovechaba para documentar lo que podía ver sin entrar. Y empezó a guardar las herramientas en la bolsa con movimientos rápidos y silenciosos. Pero antes de cerrar la bolsa, se detuvo de nuevo. Había una decisión pendiente que no era técnica, sino completamente otra cosa. El HB46 estaba ahora funcionalmente operativo en su sistema hidráulico y de accionamiento de bomba. El agente espumante estaba bajo, pero el circuito de agua estaba íntegro. El vehículo podía responder a una emergencia básica, pero nadie en la empresa lo sabía. Nadie había autorizado esa reparación. Y si Valentina simplemente salía del galpón y se iba a su casa, el HB46 seguiría parado en ese rincón hasta que alguien con autoridad decidiera revisarlo, que podía ser mañana o podía ser en otros 8 años.
Y si mientras tanto había un incidente en el patio de combustible, ese servicio tercerizado con 22 minutos de tiempo de respuesta sería lo único entre 240 personas y algo mucho peor que un susto. Valentina sabía que podía enviar las fotos de forma anónima, a la Dirección General de la Minera, al sindicato, a la Inspección de Trabajo, a algún periodista de Maracaibo que cubriera temas industriales. Las fotos eran suficientemente claras, suficientemente técnicas, suficientemente incriminadoras para que cualquier inspector con conocimientos básicos entendiera lo que estaban viendo. Pero las fotos anónimas podían ser ignoradas, podían perderse en bandejas de correo que nadie revisaba los sábados, podían tardar semanas en llegar a alguien que tuviera la autoridad y la voluntad de actuar. O podía quedarse, podía esperar a que llegara el vigilante del relevo, identificarse, explicar lo que había encontrado y pedir que se notificara al responsable de operaciones. Eso la exponía completamente, al cargo de allanamiento, a la acusación de haber manipulado un activo de la empresa sin autorización, a todo lo que Castillo o alguien con más poder que Castillo quisiera construir sobre eso. Pero también significaba que la información llegaba directamente en tiempo real a alguien con capacidad de actuar ese mismo día. O podía hacer una tercera cosa que había estado formando en su cabeza desde que había cerrado la válvula de drenaje y que era más complicada y más audaz y probablemente más sensata que cualquiera de las dos anteriores. Abrió el cajón de documentación del tablero de la cabina del HB-46. Ahí, en la carpeta de plástico transparente sujeta con velcro a la parte interior de la puerta, estaban los documentos originales del vehículo, la factura de compra del leilão en Maracaibo, el manual de operaciones en inglés, con notas al margen en bolígrafo azul escritas por el operador original, los registros de mantenimiento de los primeros 2 años de operación en la minera y el dictamen técnico firmado por Rodolfo Escamilla que había declarado al vehículo fuera de servicio. Sacó el dictamen con cuidado, 4 páginas, fecha de hace 8 años, membrete de una empresa consultora llamada Ingeniería y Diagnóstico Industrial del Occidente, S.A.D.C.V., con dirección en Maracaibo y número de registro que Valentina anotó en su celular. Firma de Escamilla en la última página, con sello y número de cédula profesional. Y en la segunda página, en el apartado de diagnóstico y hallazgos, una descripción detallada de una supuesta falla en la válvula direccional del circuito hidráulico que incluía valores de presión, lecturas de temperatura del fluido y conclusión de desgaste por cavitación con contaminación severa del circuito. Todo lo cual era técnicamente imposible en un sistema que mostraba los indicadores que Valentina acababa de registrar con su propio equipo de medición. Escamilla no había cometido un error de diagnóstico, había inventado uno. Fotografió las 4 páginas del dictamen, una por una, con la linterna apuntando directamente sobre el texto para que los valores impresos fueran legibles en las imágenes. Después, devolvió el documento exactamente a su posición original en la carpeta de plástico, cerró la puerta del tablero y bajó de la cabina. Afuera, hacia el oriente, el cielo de Zulia estaba cambiando de ese gris oscuro anterior al amanecer a ese naranja sucio y hermoso que tiene el amanecer en los estados petroleros. Cuando la luz choca contra el polvo y el vapor de agua del lago y se parte en colores que no tienen nombre exacto, eran las 7 menos 4 minutos. Valentina Osorto cerró la bolsa de herramientas, se colgó la correa al hombro y se quedó parada frente al HB-46 un momento más, mirándolo. 8 años en ese rincón, 11.000 litros de capacidad, una bomba que movía 4.000 litros por minuto. Todo eso paralizado por un cable de cobre partido en un punto de difícil acceso, un dictamen inventado y una válvula de drenaje abierta con premeditación. Y durante 8 años alguien había cobrado por eso. Alguien había dormido tranquilo sabiendo que ese vehículo estaba parado y que mientras estuviera parado,
El dinero seguía llegando. Y entonces ella supo exactamente lo que iba a hacer. No con rabia, no con miedo, sino con esa calma particular que viene de entender que una situación ya no tiene zona gris, que el camino correcto y el camino difícil son exactamente el mismo camino, y que la única pregunta real no es si hacerlo, sino cómo hacerlo de la manera que no le dé a nadie la oportunidad de ignorarlo. Salió del galpón 2 por la puerta lateral, la cerró despacio para que no sonara el metal, y caminó hacia la garita de acceso principal con paso firme, con la bolsa de herramientas en el hombro y el celular en la mano derecha, con 12 años de diagnósticos documentados, 147 fotografías tomadas esa mañana y un dictamen inventado que ella acababa de fotografiar página por página. Cuando vio al vigilante del relevo bajando de su camioneta frente a la garita, no aminoró el paso ni buscó otra salida. Lo miró directo a los ojos y le dijo: «Necesito que llame al responsable de operaciones ahora mismo. Tengo algo que mostrarle que no puede esperar al lunes». El vigilante se llamaba Rogelio Palma. Tenía 52 años, una cicatriz en la barbilla que le había dejado un accidente en la planta hacía más de una década, y la expresión permanente de alguien que ha visto suficientes cosas raras en turnos de madrugada como para no sorprenderse fácilmente. Miró a Valentina con los ojos entrecerrados, luego miró la bolsa de herramientas en su hombro, luego volvió a mirarla a ella con esa calma evaluativa que tienen los hombres que llevan muchos años en puestos donde la primera habilidad es leer situaciones antes de reaccionar a ellas. «Usted es la mecánica», dijo, no como pregunta. «Era», dijo Valentina. «Me dieron las gracias ayer, pero lo que tengo que mostrarle al responsable de operaciones no puede esperar al lunes. Es un asunto de seguridad del personal». Rogelio la miró 3 segundos más. Después sacó el radio del cinturón. «Don Aurelio», dijo al radio con la voz plana de quien reporta algo inhabitual sin dramatizarlo. «Hay una situación en el acceso principal que me parece que usted necesita ver en persona». «Sí, señor». Ahora, Aurelio Contreras era el jefe de mantenimiento de turno, un hombre de 48 años, constitución ancha, overol azul marino, con el logo de la minera desgastado en el pecho izquierdo y la cara de quien lleva 2 turnos seguidos cubriendo una baja por enfermedad. Llegó a la garita 7 minutos después con un café en la mano y el paso de alguien que espera encontrar un problema menor y resolverlo rápido para volver a lo suyo. Cuando vio a Valentina, se detuvo a 2 metros y la miró con una expresión que no era hostil, pero tampoco era cálida. «Osorto», dijo. «¿Qué está pasando?» «Entré al galpón 2 esta mañana», dijo ella, sin preámbulo, sin disculpa. «Sé que no tenía autorización. Sé lo que eso implica. Pero encontré algo que usted necesita ver antes de que arranque el turno diurno. Y si espera al lunes para verlo, va a estar cargando esa decisión mucho tiempo». Aurelio la miró. Luego miró el celular que ella sostenía con la pantalla encendida. Luego tomó un sorbo largo de café. «Muéstreme», dijo. Valentina abrió la galería y empezó a pasar las fotografías en orden, explicando cada una con la misma voz precisa y tranquila con que habría conducido una revisión técnica. El cable partido dentro de la canaleta, los valores del multímetro, la presión hidráulica sostenida en el manómetro, la válvula de drenaje en posición abierta, el nivel del tanque de espumante, las 4 páginas del dictamen de Escamilla con los valores que contradecían lo que el sistema mostraba en ese momento. Habló durante 11 minutos sin que Aurelio la interrumpiera una sola vez, lo cual era ya una señal de algo, porque Aurelio Contreras era el tipo de hombre que interrumpía seguido y al que había que acostumbrarse a hablar sobre sus interrupciones si uno quería terminar una idea completa. Cuando ella terminó,
Él se quedó mirando la última fotografía en la pantalla, el dictamen de Escamilla, segunda página, el apartado de hallazgos con los valores inventados, y su expresión había cambiado de la evaluación neutral a algo más parecido al reconocimiento incómodo de alguien que acaba de ver confirmada una sospecha que prefería no haber tenido nunca. ¿El sistema está operativo ahora?, preguntó. El hidráulico y el de bomba, sí. El circuito de espuma necesita recarga del agente concentrado. Con el inventario del almacén de químicos debería haber suficiente si el lote no está vencido. El agua puede tomarse de la línea de la planta mientras se verifica el tanque principal. Aurelio asintió despacio. Luego miró a Rogelio, que había estado escuchando a distancia discreta con el radio en la mano. Rogelio, no registre la entrada de la señorita Osorto hasta que yo diga, y no deje salir a nadie del complejo hasta nuevo aviso. Entendido, don Aurelio. Aurelio volvió a mirar a Valentina. Venga conmigo. Caminaron hacia el galpón 2 sin hablar. El sol ya estaba completamente arriba y la luz golpeaba horizontal sobre el patio de tierra apisonada, levantando una neblina baja de polvo que olía a mineral seco y a diésel quemado de los equipos que empezaban a moverse en el turno de carga al fondo del complejo. Valentina conocía ese olor tan bien que ya no lo registraba conscientemente, como uno deja de registrar el olor de su propia casa, y sin embargo, en ese momento lo percibió con una claridad extraña, como si los sentidos se vuelven más agudos cuando uno sabe que está en el centro de algo que no tiene marcha atrás. Aurelio revisó el compartimento hidráulico en silencio durante 15 minutos, probó el solenoide, verificó la presión, examinó la unión soldada en el cable, la canaleta plástica, la posición original del corte. No dijo nada mientras revisaba, pero Valentina podía leer la tensión en la forma en que sostenía la linterna, demasiado firme, con los nudillos blancos, y en la manera en que sus ojos se movían despacio sobre cada elemento, como si estuviera construyendo algo en la cabeza que no quería terminar de construir. Cuando cerró el compartimento se quedó parado frente al vehículo con la linterna colgando en la mano y miró al HB-46 como si lo viera por primera vez o como si estuviera viéndolo por última vez antes de que todo cambiara. Escamilla trabajó para Castillo, dijo en voz baja casi para sí mismo. Lo sé, dijo Valentina. El contrato con servicios de emergencia del Occidente se firma cada enero. Castillo lo lleva personalmente a la dirección. Siempre lo aprueba la misma semana, sin cotizaciones comparativas. También lo sé. Aurelio la miró. ¿Cuánto tiempo lleva usted sabiendo esto? Llevo 8 años sabiendo que el diagnóstico estaba mal. Lo que está detrás del diagnóstico lo encontré esta mañana. Él asintió. Luego sacó su propio celular y empezó a tomar fotografías adicionales, sistemáticamente, cubriendo ángulos que Valentina no había cubierto. La placa de identificación del vehículo, el número de serie del sistema hidráulico, los sellos de interdicción originales con sus fechas impresas. Después abrió la carpeta del tablero, sacó el dictamen de Escamilla y lo leyó completo, página por página, con la concentración sostenida de alguien que está leyendo un documento legal en lugar de un reporte técnico. Cuando terminó de leer, lo devolvió a la carpeta, cerró el compartimento del tablero y se quedó quieto un momento con la mano apoyada sobre el metal de la puerta de la cabina. «Voy a llamar al director de operaciones», dijo, «y voy a llamar al abogado de la empresa. Esto no se maneja solo con un reporte interno». «De acuerdo», dijo Valentina. «Usted va a tener que quedarse aquí y declarar lo que encontró. Eso significa que su presencia no autorizada esta mañana va a quedar documentada». «Ya lo sé. Castillo va a tener acceso a esa documentación». «También lo sé». Valentina lo miró con calma. «Pero usted y yo sabemos que si yo me voy ahora y mando las fotos de forma anónima, alguien las va a enterrar antes del lunes.
y yo no puedo vivir con eso si la semana que viene hay un incidente en el patio de combustible. Aurelio la miró durante un momento largo. Luego, por primera vez desde que había llegado a la garita, algo en su expresión se abrió ligeramente, como cuando una llave encuentra el cilindro correcto después de mucho tantear. «Espere aquí», dijo, y sacó el celular. La llamada al director de operaciones duró 4 minutos. Valentina escuchó la mitad: números de contrato, fechas, el nombre de Escamilla, dicho 2 veces, con un tono que subía de volumen en la segunda mención, y al final una instrucción breve que Aurelio recibió con un «entendido, señor», antes de colgar. Después marcó un segundo número que no escuchó porque Aurelio se alejó hacia el fondo del galpón con la voz baja. Mientras esperaba, Valentina se sentó en el estribo del HB46 con la bolsa de herramientas entre los pies y el celular en la mano. Revisó las fotografías una vez más, no porque necesitara verificar nada, sino porque el acto de revisar le daba algo concreto a qué prestar atención, mientras la adrenalina que había estado corriendo sorda por debajo de todo ese rato encontraba finalmente un lugar donde disminuir. Las manos no le temblaban. Nunca le habían temblado al trabajar, ni siquiera la primera vez que había abierto un motor diésel grande y costoso con el dueño parado a su lado, mirándola con la expresión de quien espera el error para poder decir que ya lo sabía. Su papá le había dicho que las manos tranquilas eran una decisión, no un don, y que la diferencia entre un mecánico bueno y uno excelente no era la velocidad ni el conocimiento, sino la capacidad de no dejar que el contexto interfiriera con el diagnóstico. Pensó en su papá, en el taller que él había tenido en Hermosillo durante 22 años, en una calle angosta cerca del mercado municipal, con piso de tierra apisonada y techo de lámina y una colección de herramientas que había ido acumulando durante décadas, comprando de segunda mano lo que no podía adquirir nuevo, limpiando y afilando y restaurando cada pieza hasta que quedaba mejor que cuando había salido de la fábrica. Había muerto hacía 5 años, un martes de febrero, de un infarto mientras revisaba el sistema de frenos de una camioneta de reparto, cuyos dueños nunca habían llevado el vehículo a mantenimiento preventivo, a pesar de que él les había advertido 2 veces. Valentina había llegado al taller 20 minutos después y lo había encontrado recostado en el piso de tierra junto a la camioneta con una llave en la mano, como si simplemente se hubiera acostado a descansar en el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Había cerrado el taller ese mismo mes y había aceptado el trabajo en la minera Dorado del Sur 3 semanas después, porque era el puesto con mejor salario que había encontrado y porque necesitaba poner distancia entre ella y esa calle angosta en Hermosillo, donde cada superficie olía a memoria. No había vuelto a Sonora desde entonces. Escuchó pasos afuera del galpón y guardó el celular. Aurelio regresó con el paso diferente, más rápido, con una tensión nueva en la mandíbula que no era miedo, sino la concentración de alguien a quien acaban de dar instrucciones concretas y urgentes. «El director de operaciones llega en 40 minutos», dijo. «Viene con el abogado corporativo. El director general está siendo notificado». Hizo una pausa. «También acabo de hablar con el jefe de seguridad industrial. Le pedí que bloqueara el acceso al patio de combustible hasta que el HB46 esté completamente operativo o hasta que tengamos una unidad de emergencias físicamente presente en el complejo. Me dijo que no tenía autorización de Castillo para hacer eso». Valentina lo miró. «¿Y qué le respondió usted?» «Que lo hacía de todas formas y que si había algún problema que llamara a Castillo, que era exactamente la persona a quien yo quería que llamara». Por primera vez en todo ese tiempo, algo en la cara de Valentina se movió hacia algo parecido a una sonrisa. No amplia, no triunfante,
Solo el reconocimiento brevísimo de que Aurelio Contreras era mejor hombre de lo que sus modales ásperos sugerían. «Necesito pedirle algo», dijo ella. «Dígame, ¿es el almacén de químicos, el agente espumante clase B? Si el lote está vigente y la concentración es correcta, el HB46 puede estar completamente operativo en menos de 1 hora. Pero necesito acceso y necesito a alguien que pueda mover la manguera de la línea de agua de la planta hasta aquí para llenar el tanque principal». Aurelio la miró. «¿Usted puede hacer eso sola?» «Puedo hacer eso sola si alguien me consigue los materiales. No necesito ayuda con el vehículo. Necesito que alguien me abra puertas». Él asintió despacio. «Le consigo las puertas». Luego agregó con una voz que había bajado un tono. «Osorto, lo que usted hizo esta mañana, entrar aquí sin autorización, manipular el vehículo sin permiso, eso le va a costar algo, con o sin las circunstancias». «Ya lo sé, don Aurelio, pero también sé que si usted no hubiera entrado, ese dictamen seguía enterrado en la carpeta del tablero y ese contrato seguía renovándose cada enero. Y eso también tiene un costo, solo que ese costo lo cargaban otros». Valentina no respondió, porque no había nada que agregar a eso que Aurelio no hubiera dicho ya con más precisión de la que ella habría usado. Salieron del galpón hacia el almacén de químicos con el sol ya alto y el complejo despertando a su alrededor. Los motores de los equipos de carga rugiendo en la distancia, el polvo levantándose sobre el patio de maniobras, los trabajadores del turno diurno llegando en grupos al área de vestidores, algunos saludando a Aurelio desde lejos, con el gesto de la mano que se hace cuando uno está ocupado, pero quiere reconocer que vio a alguien. Nadie saludó a Valentina, pero algunos la miraron con esa mezcla de curiosidad y precaución que se le dedica a la persona que uno sabe que está en el centro de algo sin saber todavía qué clase de centro. En el almacén de químicos, el encargado, un muchacho joven de no más de 23 años, con guantes de látex y una hoja de inventario en la mano, revisó el sistema bajo la supervisión de Valentina y encontró 4 tambos de 200 litros de concentrado espumante clase B, con fecha de vencimiento vigente y concentración certificada al 6%, exactamente lo que el HB46 necesitaba. Mientras el muchacho empezaba a preparar el equipo de transferencia, Valentina revisó la ficha técnica del producto. Verificó la compatibilidad con el sistema integrado del vehículo y calculó la proporción de mezcla para la capacidad del tanque auxiliar. Todo cuadraba. Todo había estado cuadrando desde el principio, si alguien se hubiera tomado el trabajo de mirar. Fue en ese momento, parada frente a los tambos con la ficha técnica en la mano, cuando escuchó la voz de Fermín Castillo. Venía del patio, fuerte y con esa calidad particular que tienen las voces de los hombres acostumbrados a que el volumen sea suficiente argumento. Valentina no pudo escuchar las palabras exactas desde dentro del almacén, pero reconoció el tono de alguien que acaba de enterarse de algo que no esperaba y está convirtiendo la sorpresa en autoridad, porque es lo único que tiene disponible en ese momento. El muchacho del almacén la miró con los ojos ligeramente abiertos. «Eso es el supervisor Castillo». «Sí», dijo Valentina sin levantar la vista de la ficha técnica. «Lo sé. Parece molesto». «También lo sé». Dobló la ficha, se la guardó en el bolsillo del overol y miró al muchacho. «¿Puede empezar la transferencia del concentrado al tanque auxiliar del HB46 en el galpón 2? «Sí, señorita, pero...» «Bien, empiece. Yo voy afuera». Salió del almacén y encontró a Castillo a 12 metros, parado en el patio con el radio en la mano y la cara del color que tienen las personas cuando la presión arterial sube más rápido que la racionalidad. A su lado había 2 hombres de seguridad que Valentina reconoció del turno regular y que en ese momento tenían la expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo.
Castillo la vio y se detuvo. Su expresión pasó por 3 estados en menos de 2 segundos. La sorpresa de encontrarla ahí, la evaluación rápida de lo que eso significaba y la decisión de convertir ambas cosas en algo que pudiera usar. «Osorto», dijo, con la voz controlada de quien está midiendo cada palabra porque sabe que hay gente escuchando. «Usted no tiene autorización para estar en estas instalaciones. Su vínculo con esta empresa terminó ayer a las 3 de la tarde. Lo sé», dijo Valentina. «Entonces va a acompañar al personal de seguridad a la salida ahora mismo, y si tiene algo que decir, lo puede hacer por los canales legales correspondientes con su abogado presente». «Con gusto», dijo Valentina, y levantó el celular. «Pero primero quiero asegurarme de que usted sepa que el director de operaciones ya tiene copia de todo lo que encontré esta mañana en el Galpón 2. El abogado corporativo también, y el director general está siendo notificado en este momento». Castillo no dijo nada, pero algo en su postura cambió, apenas perceptible, como cuando una estructura que parecía sólida muestra la primera fisura, y uno sabe, aunque todavía no pueda ver el daño completo, que lo que viene después es inevitable. «Encontré el cable partido en la canaleta del compartimento hidráulico del HB46», continuó Valentina con la misma voz tranquila. «Encontré la válvula de drenaje del circuito de espuma abierta en posición fija y revisé el dictamen de Escamilla contra los valores reales del sistema. Los números no coinciden, señor Castillo. No coinciden en ningún punto donde deberían coincidir si el diagnóstico hubiera sido real». El silencio en el patio duró exactamente el tiempo que tarda un hombre en darse cuenta de que ya no hay ningún movimiento disponible que mejore su posición. Solo movimientos que determinen cuánto daño va a hacerse en la caída. Los 2 guardias de seguridad miraban al suelo. Desde el fondo del complejo llegaba el rugido constante de los equipos de carga y el olor a diésel caliente, que era el sonido y el olor de 240 personas haciendo su trabajo sin saber lo que estaba pasando a 300 metros de ellos. «El director de operaciones llega en media hora», dijo Aurelio Contreras, que había aparecido a la izquierda de Valentina sin que ella lo hubiera escuchado llegar. «Le recomiendo que esté disponible, señor Castillo». Castillo los miró a los dos, luego miró el Galpón 2, luego el celular en la mano de Valentina, y después, sin decir nada más, dio media vuelta y caminó hacia la dirección de administración con el paso rígido de quien todavía está calculando, todavía buscando el ángulo, todavía convencido de que la situación tiene una salida que solo él puede ver. Valentina lo vio alejarse. Luego miró a Aurelio. «¿Cuánto tiempo tengo para terminar el HB46? «Media hora», dijo él. «Quizás 40 minutos. Es suficiente», dijo ella, y volvió al galpón. El tanque principal del HB46 tardó 22 minutos en llenarse desde la línea de agua de la planta. Valentina estuvo presente durante todo el proceso. No porque fuera necesario, sino porque no había ningún otro lugar donde quisiera estar, mientras el agua subía despacio por la manguera de transferencia y el indicador de nivel del tablero avanzaba de rojo a amarillo, con esa lentitud metódica que tienen las cosas que se están haciendo bien. El muchacho del almacén de químicos, se llamaba Efraín, lo había dicho al pasar, sin que ella se lo preguntara, con esa costumbre que tienen los jóvenes nerviosos de ofrecer información que nadie solicitó. Había completado la carga del concentrado espumante sin errores, midiendo la proporción con cuidado y verificando 2 veces la conexión antes de abrir las válvulas, lo cual le había ganado un asentimiento breve de Valentina que para alguien que llevaba 1 hora mirándola trabajar, valía más que un elogio largo. Cuando el indicador llegó al verde, Valentina hizo la prueba de circulación del sistema completo. Activó la bomba en modo de prueba, verificó el flujo en la salida del monitor delantero,
comprobó la mezcla de espuma en el circuito integrado y registró los valores en el celular. Todo dentro de parámetros. Todo funcionando como había sido diseñado para funcionar 11 años atrás en una fábrica de Wisconsin que no tenía idea de que su vehículo terminaría parado 8 años en un galpón del estado de Zulia por un cable partido con intención. Cerró los compartimentos, bajó del vehículo y se limpió las manos en el trapo que llevaba en el bolsillo del overol. El HB-46 estaba operativo. Completamente, sin reservas, sin condicionantes técnicos pendientes, 11.000 litros de agua, sistema de espuma funcional, bomba Waterous respondiendo a 4.000 litros por minuto. Un vehículo que la empresa había declarado irrecuperable hacía 8 años estaba listo para salir del galpón en el tiempo que tardara alguien en abrir la puerta. Afuera, en el patio de administración, las cosas se habían movido con la velocidad particular que tienen las situaciones cuando alguien con autoridad real decide que ya no hay tiempo para los procedimientos que sirven principalmente para darle tiempo a quien quiere esconderse. El director de operaciones, un hombre de apellido Perales, al que Valentina había visto 2 veces en 12 años, porque su oficina estaba en Maracaibo, y sus visitas al complejo eran infrecuentes y breves. Había llegado 17 minutos antes de lo previsto con el abogado corporativo y un contador que nadie había mencionado, pero que la presencia del cual decía más sobre la naturaleza de la investigación que cualquier declaración formal. Los 3 habían entrado directamente a la sala de reuniones de administración sin pasar por las oficinas operativas, lo cual significaba que alguien había decidido mantener a Castillo fuera del circuito de información hasta tener el panorama completo. Aurelio la encontró en la puerta del galpón cuando ella salía. «Perales quiere verla», dijo. Ahora, la sala de reuniones olía a café reciente y a ese ambiente cerrado de los espacios con aire acondicionado que llevan horas funcionando sin ventilación natural. Perales era más joven de lo que Valentina recordaba, o quizás la última vez que lo había visto ella estaba demasiado ocupada con otra cosa para prestarle atención. 50 años, cabello gris en las sienes, traje sin corbata, la mirada de alguien acostumbrado a procesar información técnica y financiera al mismo tiempo sin que ninguna de las dos lo desborde. El abogado era más joven y más quieto, con una libreta abierta frente a él y un bolígrafo en la mano que no había usado todavía. El contador miraba una pantalla. «Siéntese, señorita Osorto», dijo Perales, señalando la silla al otro lado de la mesa. Valentina se sentó con la bolsa de herramientas en el suelo a su lado y el celular sobre la mesa, pantalla hacia arriba. «Aurelio me explicó lo que encontró esta mañana», dijo Perales. «Quiero escucharlo de usted desde el principio, con el mayor detalle posible». Valentina habló durante 18 minutos, lo mismo que había explicado a Aurelio en la garita, pero más completo, con los valores exactos del multímetro, la descripción técnica de la morfología del corte en el cable, la posición documentada de la válvula de drenaje, el análisis comparativo entre los valores del dictamen de Escamilla y los valores reales que ella había registrado esa mañana. El abogado empezó a escribir a los 3 minutos y no paró. El contador dejó de mirar la pantalla y empezó a mirarla a ella. Perales no interrumpió una sola vez. Cuando terminó, él se quedó quieto un momento con las manos juntas sobre la mesa. «El contrato con servicios de emergencia del Occidente», dijo. «¿Usted tiene acceso al monto?» «No, pero sé que se firma cada enero sin cotizaciones comparativas y que ha incrementado cada año. El número exacto lo tiene usted». Perales miró al contador, que ya estaba buscando en su pantalla. «El contrato vigente es de 840.000 bolívares anuales», dijo el contador sin levantar la vista.
El contrato original hace 8 años era de 320.000. Ha tenido 8 incrementos consecutivos. Nadie dijo nada durante 3 segundos. Las matemáticas eran sencillas y todo el mundo en esa sala las estaba haciendo al mismo tiempo. «El vehículo está operativo», dijo Valentina. «Lo dejé con el tanque lleno, el sistema de espuma cargado y la bomba verificada. Puede salir del galpón ahora mismo». Perales la miró. «¿Cuánto le tomó la reparación?» 18 minutos el trabajo eléctrico, más el tiempo de carga del sistema que no dependía de mí. Él asintió despacio. Luego miró al abogado. «Necesito que prepares la notificación para Castillo y la documentación para el expediente de Escamilla. Hoy». «Ya empecé», dijo el abogado sin levantar la vista de la libreta. Perales volvió a mirar a Valentina. Había algo en su expresión que era difícil de nombrar exactamente. No era culpa ni era reconocimiento simple. Era algo más parecido a la incomodidad específica de alguien que entiende que un sistema que él supervisaba desde lejos estuvo fallando durante años y que esa falla tuvo un costo concreto que no fue pagado por él, sino por personas que estaban más cerca. «Señorita Osorto», dijo, «su contrato fue rescindido ayer por instrucción de Castillo. Quiero que sepa que esa instrucción no pasó por mi oficina y que a partir de lo que usted encontró esta mañana, esa rescisión va a ser revisada». «De acuerdo», dijo Valentina. «Eso no significa que puedo ignorar que usted entró a las instalaciones sin autorización esta mañana con una llave que no había devuelto y manipuló un activo de la empresa durante su baja. Lo sé, pero también significa que si usted no hubiera hecho eso, estaríamos teniendo esta conversación el lunes con el HB46 todavía parado y con Castillo habiendo tenido el fin de semana completo para mover lo que necesitara mover». Perales hizo una pausa. «Eso no lo voy a decir en ningún documento oficial, pero se lo estoy diciendo a usted ahora porque me parece lo correcto». Valentina lo miró sin decir nada, porque no había nada que decir que mejorara eso ni que fuera necesario agregar. Fue en ese momento cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió. No tocaron, la abrieron directamente, con la seguridad de alguien que todavía no ha entendido que ya no tiene ese derecho, o que lo ha entendido pero ha decidido no aceptarlo todavía. Fermín Castillo entró con la cara recompuesta, la voz preparada, el argumento listo. Era visible que había pasado los últimos 40 minutos construyendo algo que todavía creía que podía funcionar. Se detuvo cuando vio a Valentina sentada al otro lado de la mesa de Perales. Solo un segundo, pero ese segundo lo dijo todo. «Fermín», dijo Perales, con una calma que era más dura que cualquier tono de voz elevado. «Siéntate. Hay cosas que necesitamos revisar juntos». Castillo miró a Valentina una vez más. Ella no apartó la vista, no con agresividad, no con triunfo, solo con la misma serenidad con que había trabajado toda la mañana, la serenidad de quien hizo lo que tenía que hacer y puede sostener la mirada de cualquiera porque no hay ningún ángulo desde donde su actuación no resista el escrutinio. Castillo se sentó y el abogado empezó a leer. La reunión duró 3 horas y cuarto. Valentina estuvo presente durante la primera hora y 20 minutos, respondiendo preguntas del abogado corporativo con la precisión técnica de quien ha documentado cada paso y no tiene nada que reconstruir de memoria porque todo está en la pantalla del celular con hora, fecha y valores legibles. Después Perales le pidió que esperara afuera mientras continuaban con Castillo, y ella salió a la silla de plástico en el pasillo de administración y se quedó sentada con la bolsa de herramientas entre los pies y el celular apagado sobre las rodillas, escuchando el sonido de la planta trabajando al fondo del complejo y pensando en nada en particular, que era la manera que tenía de descansar cuando el cuerpo todavía estaba activo, pero la parte de la tarea que dependía de ella ya había terminado.
Efraín, el muchacho del almacén de químicos, pasó por el pasillo a las 10:15 con 2 cafés en vasos de unicel y le ofreció uno sin decir nada, con la torpeza amable de los jóvenes que quieren hacer algo útil y no saben exactamente cómo. Valentina lo aceptó. El café estaba demasiado dulce y demasiado caliente, pero era café, y ella no había tomado nada desde las 5 de la mañana, así que lo tomó despacio, en sorbos cortos, mirando el pasillo de loseta gris y las paredes color crema con los avisos de seguridad plastificados que ella misma había leído cientos de veces, en 12 años, sin dejar de leerlos cada vez, porque esa era la clase de persona que era. A las 11:42 salió el abogado del corporativo y le dijo que Perales quería hablar con ella de nuevo. Castillo no estaba en la sala cuando ella entró. Solo Perales, el abogado y el contador, con la mesa cubierta de papeles que antes no estaban y una tensión diferente en el ambiente, más quieta, más pesada, como el aire después de una tormenta que ya pasó pero todavía huele a lo que destruyó. Perales la miró cuando se sentó con la expresión de alguien que acaba de cargar algo muy pesado y lo ha dejado en el suelo, pero todavía siente el peso en los hombros. Castillo admitió haber encargado el diagnóstico a Escamilla con instrucciones de declarar el vehículo fuera de servicio. Dijo sin preámbulo. Admitió tener participación en los contratos con servicios de emergencia del Occidente a través de un tercero. El abogado ya está preparando la documentación para el Ministerio Público. Valentina no dijo nada. El contrato con servicios de emergencia del Occidente queda suspendido con efecto inmediato, continuó Perales. El HB-46 va a ser dado de alta como activo operativo en el inventario de respuesta a emergencias del complejo. Hizo una pausa y la rescisión de su contrato queda sin efecto. Si usted quiere volver, el puesto es suyo con retroactividad de la semana que perdió y un ajuste de categoría que debió haberse aplicado hace 3 años según las evaluaciones de desempeño que Castillo estuvo bloqueando sistemáticamente. El abogado puso un documento sobre la mesa frente a ella. Valentina lo leyó completo, párrafo por párrafo, con la misma atención con que leía cualquier documento técnico, sin saltarse nada ni asumir que entendía algo que no había leído todavía. El ajuste de categoría la ponía en el nivel de supervisora de mantenimiento, que era el nivel que correspondía a su experiencia y sus responsabilidades reales desde hacía años. El salario era considerablemente distinto al que había tenido. La retroactividad cubría el periodo bloqueado. Firmó en los 3 lugares que el abogado indicó con una marca de lápiz. Después dejó el bolígrafo sobre la mesa y miró a Perales. «Hay algo que no está en ese documento», dijo. Él la miró. Los trabajadores del turno de mantenimiento preventivo nocturno que fueron transferidos a contratistas externos cuando Castillo recortó ese presupuesto. Eran 7 personas. 3 de ellas todavía están en el complejo en puestos de menor categoría. Las otras 4 fueron desvinculadas. Perales no respondió de inmediato. El abogado dejó de escribir. Eso es parte de una decisión operativa que tiene más variables que este expediente, dijo Perales con cuidado. Lo sé, dijo Valentina, pero el recorte del turno nocturno fue contemporáneo a la paralización del HB-46 y a la primera firma del contrato con servicios de emergencia del Occidente. Si el presupuesto que se liberó con ese recorte fue parte del esquema, esas personas perdieron su categoría o su empleo como consecuencia directa de lo mismo que estamos revisando hoy. Hizo una pausa. No le estoy pidiendo que lo resuelva ahora. Le estoy pidiendo que forme parte de la investigación. Perales la miró durante un momento que se sintió evaluativo en un sentido diferente a todos los anteriores de esa mañana. Luego miró al abogado.
Agrégalo al expediente como línea de investigación secundaria. Ya está, dijo el abogado. Valentina se levantó, tomó la bolsa de herramientas y extendió la mano a Perales, que la estrechó con firmeza. Después al abogado, que la miró con algo parecido al respeto genuino de alguien que no esperaba lo que había visto. Después al contador, que asintió desde su pantalla con la discreción de quien ha pasado la mañana viendo números que cuentan una historia que preferiría no haber tenido que leer. Salió de la sala de reuniones al pasillo y de ahí al patio exterior, donde el sol del mediodía caía vertical sobre la tierra apisonada y el aire olía a mineral caliente y a diésel y a ese polvo específico del estado de Zulia que se mete en la ropa y en el cabello y que Valentina había aprendido a reconocer como el olor del lugar donde había pasado la parte más larga y más formativa de su vida adulta. Se detuvo un momento con los ojos entrecerrados por la luz, dejando que el calor le llegara a la cara después de horas en el interior con aire acondicionado. Aurelio Contreras estaba apoyado en la pared exterior del edificio de administración con los brazos cruzados y el café de la mañana todavía en la mano, frío ya desde hacía tiempo, sostenido por costumbre más que por intención de tomarlo. ¿Cómo quedó?, preguntó. Bien, dijo Valentina. ¿Va a volver? Ella lo miró. Sí, él asintió. Hubo un silencio que no era incómodo, sino del tipo que existe entre dos personas que han pasado varias horas en el centro de algo difícil y comparten el alivio tranquilo de estar del otro lado. Aurelio miró hacia el galpón 2, cuya puerta grande estaba ahora abierta de par en par y desde donde llegaba, apenas audible sobre el ruido general del complejo, el sonido de un motor diésel de alto cilindraje arrancando por primera vez en 8 años. No con dificultad, no con los golpes irregulares de un sistema que ha estado demasiado tiempo quieto, con la solidez baja y continua de algo que estaba bien hecho desde el principio y solo necesitaba que alguien le devolviera la corriente. Valentina escuchó ese sonido y no dijo nada porque no había nada que decir. Lo dejó llegar. Lo reconoció en algún lugar del cuerpo que no era exactamente el oído, sino algo más interior, y pensó en su papá. Pensó en la voz que tenía cuando un motor que había estado enfermo durante semanas finalmente arrancaba limpio. Esa voz de satisfacción tranquila que nunca era eufórica, porque él decía que los mecánicos buenos no se alegran cuando una máquina funciona. Se alegran cuando entienden por qué no funcionaba, porque entender el por qué es lo único que sirve para que no vuelva a pasar. Pensó en sus manos, en el taller de Hermosillo, en el piso de tierra apisonada, en la colección de herramientas restauradas pieza por pieza. Pensó en que él nunca había sabido de este trabajo, de este galpón, de este vehículo que llevaba 8 años esperando que alguien se tomara el trabajo de buscar la falla real en lugar de conformarse con la falla conveniente. Pero también pensó que él lo habría entendido sin necesidad de explicación, porque así era como él había trabajado siempre, con la convicción de que el diagnóstico honesto no es una opción entre varias, sino la única manera de que el trabajo signifique algo más que el salario que genera, que la diferencia entre un mecánico y alguien que sabe usar herramientas es exactamente esa. Que uno busca la verdad del sistema y el otro busca una respuesta que cierre el expediente. El motor del HB46 siguió sonando desde el galpón con esa regularidad profunda y constante que tienen los motores diésel bien mantenidos. Una vibración que se sentía en el piso de tierra apisonada bajo los pies, sorda y segura, como el pulso de algo que ha vuelto a estar vivo. Aurelio tiró el café frío en el suelo y miró el reloj. «Van a necesitar un operador certificado para el vehículo», dijo, con el tono pragmático de quien ya está pensando en el siguiente problema.
No tenemos a nadie en el complejo con certificación ARFF activa. Yo tengo la certificación, dijo Valentina. La hice hace 4 años por mi cuenta. Castillo nunca quiso registrarla en mi expediente. Aurelio la miró. Luego soltó algo que era mitad risa y mitad el sonido que hace alguien cuando ya ha dejado de sorprenderse de las cosas, pero el cuerpo todavía reacciona. Por supuesto que la tiene. Valentina se colgó la bolsa de herramientas al hombro. Voy a revisar el sistema de rodamiento antes de mover el vehículo. Las llantas delanteras llevan 8 años con presión baja y los valeros de las ruedas traseras necesitan verificación antes de cualquier desplazamiento. Adelante, dijo Aurelio. Caminó hacia el galpón 2 con el sol a plomo sobre la cabeza y el polvo levantándose bajo los pasos con esa ligereza polvorienta del mediodía de Zulia. Adentro, el HB46 estaba encendido con el motor al ralentí. Los indicadores del tablero iluminados en verde, el rumor del sistema hidráulico circulando con la regularidad uniforme de los fluidos que están exactamente donde deben estar y haciendo exactamente lo que fueron diseñados para hacer. Olía a motor caliente, a fluido hidráulico nuevo, a ese rastro metálico y denso que tienen las máquinas grandes cuando vuelven a la vida después de un silencio demasiado largo. Valentina dejó la bolsa en el suelo, sacó el medidor de presión de llantas y empezó por la delantera izquierda. 72 libras. Mínimo operativo era 110. Anotó. Siguió a la delantera derecha. Siguió a las traseras. Documentó cada valor con la meticulosidad de quien sabe que el trabajo que no está escrito es trabajo que no existe. Cuando terminó la ronda de presiones, se puso en cuclillas junto al valero de la rueda trasera izquierda. Limpió el polvo acumulado con el trapo y examinó el sello con la linterna. Intacto, sin fisura, sin deformación por carga estática prolongada. El acero había esperado bien. Afuera, sobre el complejo, el sol de Zulia caía sobre los techos de lámina y los patios de tierra y los equipos amarillos de carga que se movían al fondo del patio de maniobras, levantando nubes bajas de polvo mineral. 240 trabajadores haciendo su turno, sin saber que esa mañana, en el galpón que llevaba 8 años cerrado al fondo del complejo, alguien había buscado la falla real y la había encontrado donde siempre había estado, en el lugar más simple, más pequeño y más difícil de ver para quien prefería no mirar. El HB46 siguió sonando, Valentina siguió trabajando, y el día siguió adelante con esa normalidad particular de los días en que algo importante se corrigió, pero nadie hizo ceremonia de ello, porque las cosas que importan de verdad rara vez llegan con aplausos, llegan con el sonido de un motor que arranca limpio después de demasiado silencio y con las manos de alguien que supo exactamente dónde buscar.